Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda en la que queríamos valorar desde el gobierno municipal, el gobierno del Ayuntamiento de San Fernando, pues esto desmoralizantes, por calificarlo de alguna manera, deprimente, propuesta o borrador, en este caso de presupuestos generales del Estado, lo que se refiere a la ciudad de San Fernando. Unos presupuestos generales del Estado que olvidan completamente a la ciudad de San Fernando. Se despreocupa el gobierno del Partido Popular de los intereses de la ciudadanía isleña y dejan abandonada a su suerte a la ciudad en todo lo que se refiere a inversiones que desde el Estado se deben llevar a cabo y que son necesarias en la ciudad, necesarias desde hace muchos años ya, y que se van acumulando años y años, en este caso de incumplimientos del gobierno del Partido Popular. En este sentido, hacer referencia a que los principales proyectos en los que se deberían a corto plazo desarrollar inversiones, vamos a poner algunos ejemplos de cuestiones que sí se han incluido en el presupuesto, pero que deberían haber ido mucho más allá. Y vamos a hablar, por ejemplo, del enlace, en este caso de la autovía con Fadricas 2, y que va a dar o debería dar conexión de la circunvalación de la ciudad, pues con toda la zona del espacio económico, del espacio industrial que supone Fadricas 2, Fadricas 1 y en este caso Bahía Sur, además de dar cobertura, en este caso a la zona de la casería para su salida, especialmente a la circunvalación. En este sentido, pues se vuelve a incorporar, en este caso, un presupuesto de 2 millones de euros, igual que se hizo el año pasado, en 2016, y que lamentablemente durante el año pasado no se ejecutó nada. A estas alturas del año, pues avanzado el mes de abril, todavía estamos viendo que no se ha dado ningún paso adelante en el lanzamiento, en este caso, de la ejecución de este enlace tan importante para la ciudad. En cuanto al enlace Tres Caminos, el enlace del nudo, la resolución del nudo de Tres Caminos, que afecta de manera importante a nuestra ciudad, los datos pues son aún más deprimentes. En este sentido, vemos como de estar presupuestado en el 2016 un total de 2.800.000 euros, pasamos a una inversión prevista en este año. Hay que recordar que lo presupuestado el año pasado tampoco se ejecutó, a una inversión prevista muy inferior, que se queda pues menos de la mitad, en 1.197.000 euros la inversión prevista para el nudo de Tres Caminos, y que además deja en los 4 años sucesivos una disminución de 6 millones de euros, 6 millones y medio de euros menos de lo previsto en 2016. En definitiva, en 2016 se preveía una inversión total en 4 años de 37.650.000 euros, y se queda la proyección de este año, en este año y en los siguientes 3 años, un total de 4 años, en algo más solo de 31 millones de euros, con lo cual se une al incumplimiento reiterado del gobierno central, en este caso con la ciudad de San Fernando, se le une el que incluso la previsión ya se ha reducido más de 6 millones y medio para una infraestructura tan importante y tan necesaria para evitar esos atascos que sufrimos de una forma muy directa en nuestra ciudad. Y llegamos también a otro de los aspectos que más nos preocupa o más nos debe preocupar en la ciudad, que es lo que se refiere a la inversión necesaria en el polígono, en el parque empresarial de Janer. En este sentido, es una cuestión, una inversión que venimos reclamando desde el gobierno municipal, desde que justo entramos en este caso con el gobierno en 2015, reclamando que se ejecutara esa inversión tantas veces anunciada por el anterior alcalde y precisamente también por el delegado de la zona franca. Se ha anunciado desde el año 2013 de forma reiterada y se ha incumplido de forma reiterada tantas veces como se ha anunciado, tantas veces que se ha incumplido pues la inversión en zonas francas. Estos presupuestos generales del Estado, nosotros esperábamos o teníamos la leve esperanza de que incorporara una inyección económica para zona franca, para que permitiera que zona franca
pudiera ejecutar esta inversión tan necesaria para la ciudad. Y en ese sentido, pues remarcar de nuevo, pues en este caso, que no se han cumplido ni mucho menos las posibles expectativas que podíamos tener. Vemos cómo en los presupuestos generales del Estado únicamente se reservan para toda la inversión en urbanización de zonas francas, y bueno, hay que expresarlo y reiterarlo bastante bien, que se refiere a toda la inversión de zonas francas en la provincia de Cádiz en solo 4 millones de euros. Y hay que decir que la inversión en Janer, únicamente de Janer, se refiere o alcanza la cifra de 5.200.000 euros, con lo cual, con toda la financiación que tendría disponible supuestamente zona franca para la provincia de Cádiz, ni siquiera la alcanza para ejecutar la urbanización del polígono, del parque empresarial de Janer. Por lo tanto, en este caso, desde el Ayuntamiento de San Fernando, desde el Gobierno municipal, no tenemos más que reiterar en este caso nuestro más absoluto rechazo a esta falta de interés del Gobierno central por invertir en la generación de actividad económica y empleo. Un empleo que podemos cifrar, en este caso en Janer, en torno a los 500 puestos de trabajo que de forma directa se podrían crear en este parque empresarial. Unos empleos directos que no vamos a tener, unos empleos que no vamos a poder disfrutar en esta ciudad gracias a que el Partido Popular, a que el gobierno del Partido Popular, el gobierno de España, pues no invierte en nuestra ciudad como debería ser necesario y como se ha anunciado de forma reiterada. Pero es que además, no solo si vemos la cantidad o el importe que destinan los presupuestos generales del Estado a zona franca para la parte de urbanización, sino que es muy preocupante el que se haya reducido, en este caso, la financiación total para zonas francas. Lejos de, bueno, hace escasas semanas, hace un par de meses escasamente, bueno, tuvimos noticias porque se presentó desde, en este caso, por parte del delegado de Zona Franca, la difícil situación económica que está pasando el consorcio de la Zona Franca, y que de hecho se pedía apoyo desde el Gobierno de España para salvar esa situación difícil económica. Pues lejos de prestar apoyo y que pudiera revertir en esas inversiones tan necesarias, como por ejemplo hablaba de Janer, pues en este caso en los presupuestos generales el Gobierno de España pues lo que hace es reducir la financiación a zona franca en más de 4 millones de euros. Algo que lo que vemos es que no solo va a imposibilitar, por tanto, la financiación de la inversión de Janer a lo largo de este año, sino que va a imposibilitar de manera casi segura o prácticamente segura la inversión a lo largo de los próximos ejercicios, 2018 seguro y probablemente 2019. Algo muy preocupante para la ciudad, puesto que Janer es un espacio, un parque empresarial de excelencia, ubicado en un espacio excepcional en nuestra ciudad, a pie de autovía, a escasos metros de la estación de trenes, a escasos metros del intercambiador de transporte que vamos a estar, a escasos minutos de dos importantes puertos marítimos y de un aeropuerto, y podríamos hablar de un suelo empresarial de excelencia, y por desgracia la falta de implicación, en este caso del Gobierno de España, hace que no podamos disfrutar de esos empleos que se podrían generar. Estos presupuestos generales de 2017 no hacen más que ahondar en la falta de inversión que el Gobierno de España está realizando en los últimos años en esta ciudad. Son ya bastantes proyectos que vienen siendo reclamados de manera insistente por los distintos gobiernos municipales y especialmente por el gobierno actual de la ciudad, del que no vemos salida. Y podemos hablar de demandas y necesidades históricas en cuanto a necesidades de inversión por parte del Gobierno de España que no se ven reflejados en los presupuestos. Así, por ejemplo, si hablamos de proyectos como el de la recuperación de la playa de la Casería y el paseo marítimo que debería acompañar la regeneración de esta playa, un proyecto que fue finalizado en el año 2009, un presupuesto que alcanzaba los 2,9 millones de euros, y que recogían tanto el paseo marítimo peatonal como mobiliario urbano, una iluminación y zonas ajardinadas y, como decía, la regeneración de la playa. Un proyecto que lleva más de 20 años esperando la ejecución del mismo. Un total sinsentido, una deuda histórica que el gobierno de España tiene con esta ciudad. Pero además podemos hablar de la falta de inversión en los últimos años, la recuperación
del puente Zuazo y su entorno histórico. En la segunda fase, como bien saben, pendiente de ejecutar también desde hace bastantes años. Después de que el anterior gobierno de España, no el anterior, en este caso liderado por el señor Zapatero, que se hiciera una primera fase de inversión, se acometiera la primera fase por más de 3,5 millones de euros, pues vemos como esa segunda fase de recuperación del puente Zuazo, cifrada en 19 millones de euros, pues aún estamos a la espera ni siquiera de que veamos una parte de ello, ni que se vislumbre que se van a poder acometer. Es razonable, y tenemos que ser consecuentes también con la situación económica de los últimos años, que probablemente durante los años 2009, 10, 11, incluso 12, pues es probable que tenga sentido el que no se hayan acometido inversiones en ese aspecto. Se puede entender. Pero la situación actual de las administraciones públicas ya no es la que teníamos hace unos años, y ahora no se puede entender que no haya ni siquiera una mínima inversión, una mínima incorporación en el presupuesto para que se comience a trabajar en esa segunda fase de recuperación del puente Zuazo, que vendría a dotar de actividad turística a nuestra ciudad y de empleo evidentemente vinculado al turismo. Hablamos de Fábricas 2, una demanda histórica, ya hemos hablado cómo viene reflejado en este caso en los presupuestos del 2017, pero que nos tememos que, como en años anteriores, no va a ser ejecutado. En este caso requerimos que de una vez por todas sí se ejecute esta inversión de 2 millones de euros y que pueda potenciar, en este caso, la generación de empleo en el ámbito de Fábricas 2 y la revitalización de Fábricas 1. Un Fábricas 2 que, una vez que estuviera totalmente, en este caso, desarrollado con la demanda empresarial que ya tenemos para instalación en el mismo, pues podía incorporar, en este caso, una cantidad pues cercana a los 1.500 puestos de trabajo. Por otro lado, inversiones, como decía antes, hablábamos también del enlace, el nudo de Tres Caminos. También podemos hablar de Janer, hemos dicho de más de 5,2 millones de euros, al hilo de otras inversiones, varias, como en senderos peatonales, por ejemplo, el sendero peatonal Carril Bici de Cádiz San Fernando, tantas veces también requerido y tantas veces prometido e incumplido. Tenemos que hablar cifrado en una cantidad de más de 6 millones, 6,2 millones de euros concretamente. La consolidación y rehabilitación del molino San José, también pendiente de los últimos trámites, se quedó allá por el año 2008 y que tiene cifrado un presupuesto de 800, algo más de 800.000 euros, así como la recuperación de otros proyectos vinculados, en este caso, con la recuperación del entorno salinero, como puede ser el molino del río Arillo, el sendero de la margen del río Arillo. En definitiva, una deuda histórica que el Gobierno de España tiene con esta ciudad, cifrada en una cifra cercana a los 40 millones de euros, y que vemos como año tras año pues apenas no se dan pasos adelante en la incorporación en los presupuestos generales del Estado. Y cuando tenemos la suerte de que hay alguna partida presupuestaria incluida, como hemos visto, por ejemplo, con el enlace Tres Caminos, el enlace con Fábricas 2, pues vemos como año tras año pues se viene incumpliendo ese compromiso con la ciudad. Y no me gustaría terminar esta rueda hablando de los incumplimientos, en este caso del Gobierno de España para con la ciudad, para con los isleños e isleñas, sin hablar en este caso de la desafectación, necesaria desafectación de los terrenos de Camposoto. Una desafectación que vendría, en este caso, a dar la posibilidad del desarrollo turístico de una forma importante y lograr la transformación de uno de los pilares que debe generar actividad económica y empleo en la ciudad de San Fernando, y que vendrían a soportar el futuro de generación de empleo de esta ciudad. Es necesario que ya de una vez por todas el Ministerio de Defensa se comprometa, en este caso, a ir avanzando en esa desafectación de terrenos, aunque sea al menos de forma parcial, como son las primeras conversaciones que hemos mantenido, pero necesitamos que se vayan ya dando pasos adelante y que podamos desarrollar, en este caso, desde un punto de vista bastante potente por la ciudad, pues lo que es una apuesta por la generación de actividad turística. Es una evidencia que San Fernando no tiene infraestructura hotelera suficiente para generar
bueno, pues puestos de trabajo, como lo están haciendo otras localidades de nuestro entorno, que generan más de 3.000, como puede ser Chiclana, por ejemplo, que genera más de 3.000 puestos de trabajo en torno al ámbito del turismo, ciudades como Conil, como el puerto de Santa María, que engloban cifras superiores a 1.500, 1.800 puestos de trabajo en el ámbito del turismo, y por qué no nuestra ciudad no va a poder, en este caso, bueno, a aspirar a tener una generación de puestos de más de 1.500 empleos en el ámbito del turismo. Pero para eso necesitamos desarrollar infraestructura hotelera, necesitamos desarrollar infraestructura turística en torno, a lo largo, en este caso, de nuestro parque natural y a lo largo, evidentemente, de uno de nuestros principales recursos, que es la playa natural de Camposoto. En definitiva, esta es la apuesta que el Gobierno de España debería hacer con nuestra ciudad, esta es la apuesta que el Gobierno de España debería hacer con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, trabajar codo con codo con el Ayuntamiento de San Fernando, trabajar codo con codo con las otras administraciones implicadas, como la Junta de Andalucía, evidentemente, y la Diputación de Cádiz, para que entre todos y entre todas las administraciones podamos apoyar, en este caso, la generación de actividad económica y empleo. En este caso, la administración central, la administración que debe dejar el resto o echar el resto para que se genere esa actividad económica en nuestra ciudad, pues vemos precisamente que hace justo todo lo contrario. Olvida y deja abandonada a la ciudad con una falta total de inversión, una falta total de apuesta por la generación de actividad económica y empleo en nuestra ciudad.